Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, Enfrascados Podcast. El podcast. Bueno amigos, como podrán ver, tenemos a un invitado muy especial y sobre todo el hecho de que vamos a hablar un tema, aparte de interesante, un tema que empieza a crecer el interés porque estamos a punto de regresar a esos lugares, no más puedo decir eso, a esos lugares, pero antes de presentar a nuestro invitado de lujo, tío favorito de Medio México, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, sobrinos? Pues nos encontramos muy bien acá, como lo acaba de mencionar Dollar, el tema que vamos a hablar hoy. Independientemente que vamos a regresar a clases, eh, créeme que es algo que también ha estado sucediendo constantemente en este tipo de colegios, ¿no? Porque vamos a hablar del tema de paranormales en la escuela. Y agradecerles a todos también. Gracias por sus comentarios, gracias por todo lo que nos envían, todos los videos, todas las evidencias que nosotros tenemos. Gracias, sobrinos, gracias, y presentamos de una vez al invitado. Y pues como pueden ver aquí en el título, tenemos al invitado de lujo, el profe Josema. ¿Cómo estás, Josema? ¿Cómo estás? Me imagino que descansando, pero ¿cómo te encuentras? Un ratito aquí de vacaciones, ¿no? Pues muy bien, me siento muy bien y muy agradecido por la invitación y poder, pues, hablar de esto, ¿no? Que ha sucedido o me ha sucedido también a mí, ¿no? Sí. Dentro de las instituciones. Y pues bien, bien, profe Josema, me voy a ver ahora sí que mi profesor de la primaria se va a sentir muy decepcionado de mí, que esté de igualado contigo. Pero, pues, ¿qué te parece, Josema? Va a decir, eso te enseñé, muchachito. Eso te enseñé, muchacho, igualado. No le puedes hablar de tú a un profesor. Entonces, Josema... Espérate que te interrumpa, pero qué bueno que lo dices, Doler, que diga, ¿cómo no hablarle de usted a un profesor? Porque todos esos valores ya se perdieron. Pinches chamaquitos de ahorita, les vale una, dos, tres de estas que yo tengo, más o menos. Y qué bueno que digas, voy a presentarlo como debe de ser. Pues qué bueno que me dices, tío, porque si no me van a jalar las orejas. Por decir, bueno, bueno, profe Josema, vamos a iniciar con sus primeras historias y nos puede hacer el gran honor. Iníciate con las historias que tú quieras contar sobre pues todo esto de los alumnos, todo esto de las historias de terror que tengan que ver con las escuelas. Claro que sí, mira, vamos a hablar ahorita de una escuela que es muy conocida aquí en Orizaba. Ok. Sí, es una escuela donde, pues prácticamente yo también estuve un buen rato ahí estudiando, ¿no? Entonces cuenta ahí, bueno, les voy a empezar. Sí, pon a contexto, meter. todo lugar, todo lo como tú Como sientas. tú quieras, como tú te Ok. sientas, profe. Bueno, como les comentaba yo, que es una escuela reconocida, pues aquí en Orizaba, Veracruz. Sí, una escuela donde, te digo, me tocó estudiar muchos años y estar ahí, y esta leyenda o cosas que nos sucedieron o me sucedió también a mí, Ok. ¿sale? Fue de que yo con un compañero, Ok. ¿sí? De ahí, de esa misma institución, estábamos esperando al intendente, ¿sale? El intendente por lo regular salía como eso de las 10 de la noche. Nosotros a las 9, pero pues como era nuestro amigo y vivía por el rumbo, pues siempre decíamos, pues lo esperamos. Bueno, entonces, el tiempo que lo estuvimos esperando al intendente, ¿puedo decir el nombre? Sí, sí, no te preocupes. Bueno, que en paz descanse don Javier. Ay, no, cabrón. Sí, que en paz descanse don Javier. No, profe. Ese es el leve. Sí, ese es el Bueno, leve, bueno. ese es el leve. Que en paz descanse, muy amigo, pues, de nosotros dos. Sí. Te comento, lo estábamos esperando, él estaba haciendo sus labores en cuestión de que, pues, obviamente, pues, tenía que dejar limpio todo el inmueble. Sí. Entonces, sucedió que de repente en un salón de clases Ok. se empezó a escuchar un piano. ¿Sí? El piano se escuchaba, pero lo más hermoso que puedes escuchar, ¿no?
Entonces que Balada para Elisa, ¿no? yo creo, no sé, ¿no? Estaba echando ahí. A lo mejor. Bohemian Rhapsody, pinche fantasma más Sí. moderno, ¿no? Pues la verdad nos quedamos asombrados porque pues decíamos, Sí. ¿qué pasa? Sí, claro. O sea, claro. ¿quién está tocando, no? Sí. Pero en ese momento nosotros sabíamos que el director de esa institución tocaba el piano. Ok. Al revés, ¿no? Como Pues Igual, igual, ¿no? Vamos a tocarlo al revés, Le güey. gusta. Y la verdad, también el profesor, pues, Sí, lo tocaba sabía. muy, muy, muy bien, ¿no? Ok, ok. Que también, lo vuelvo a repetir, en paz descanse. ¿Sale? Ok. Entonces, nosotros nos quedamos sorprendidos porque pues, escuchábamos la música Sí. y venía de un salón. Y yo le preguntaba a mi amigo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué está tocando el piano el profesor? Sí. No creo que sea el profesor, dice. Vamos a preguntarle a don Javier. Y llegamos y le gritamos, ¿no? Don Javi. Y siempre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, fíjese que se escucha en este salón, se escucha cómo están tocando el piano. Y la verdad, pues nos quedamos sorprendidos Sí. porque nunca nos había Y ya pasado. no había nadie. No había nadie. Y nosotros, o sea, le preguntamos a él, Sí. ¿qué está el director tocando el piano? Me dice, no, pues si ya no hay nadie, somos los últimos. Todos salen a las 9 y vámonos. Pues ustedes nada más me están esperando. Pero dice, pero no se espanten. Siempre pasa. No, perdón. man. Y No. como le digo, o sea que ya estás acostumbrado tú a esto. Sí, nosotros que ya teníamos bastante tiempo en esa institución. ¿Y esperándolo también? Sí, porque te digo que éramos Sí. cuates, Nunca o sea. les había tocado hasta ese... No, nunca nos había tocado y lo esperábamos y nunca nos había tocado hasta en ese momento cuando pues escuchamos y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién está tocando? ¿O Sí. ¿Qué onda, no? Y me dice, no, de veras, dice, no hay nadie, dice, pero eso siempre pasa. O sea, siempre por estas horas cuando ya no hay nadie se escucha Sí. como están, dice, de hecho, luego hasta en la otra parte donde estoy limpiando, en el otro salón, se oye música como si estuvieran bailando. No, güey. Cabrón. Sí. Qué requeto. Estaba Ah, echando dale, yo pinche creo que carreque, sí. güey. La Bien. bruja, ¿no? Todo La mal. bruja, todo, y decía así, pues a nosotros no nos ha tocado, ¿no? Más Sí. que ahorita esto que se fue. Y al ratito volvimos a escuchar que empezaban a tocar. Ok. Y pues ya sabes, ¿no? El de, ¿qué onda? Nos Vamos. asomamos. Vamos a ver qué onda. Y dice, pues como vea, le digo, pues si quieres, vamos, ¿no? Sí. Pues ya entre que ya ves que se te enchina todo y vas ahí. Estás el pilín chiquito. Sí, cabrón. Pues en ese momento, pues ya nos había dicho que siempre pasaba eso. Pues agarramos y Fueron. pues vamos a ver, ¿no? Sí. Y efectivamente, entramos. Y lo primero que vimos fue un piano. Un piano de los Viejitos. viejitos, ¿no? O sea, no era un O sea, piano. piano, no teclado. Piano. Ah, no. ¿Sí? Piano. No, sí. ¿Cómo? Pi. Ah, Entonces, sí nos causó eso de que, pues, Sí. vamos a ver qué onda, ¿no? No, perdón, Josema, fíjate que sumándote un poquito para que la gente, digo, no estamos diciendo marcas de escuela, pero Orizaba es muy conocido también de que muchas instituciones están instaladas en inmuebles antiguos, entonces que exacto. el hecho de que esté un piano tocando es porque va a ser un fantasma colonial, o sea, suena a burla, pero realmente sí. Puede ser. Y yo tengo otra duda, Josema. ¿Era normal que entonces había ocasiones en las que incluso don Javier me dijiste, ¿no? Que en Sí. paz descanse. Se quedara solo, o sea, que había ocasiones en las Sí. que no lo esperaba y por eso le pasaba. Sí. Él de repente nos decía, pues es que luego yo hay veces, ves que ustedes, o yo les decía, ¿sabes qué? Pues ya váyanse porque Pues, pues me falta todavía, ¿no? Y a ustedes se les va a hacer más tarde, ¿no? Entonces, pues no era siempre que nos quedáramos con él, ¿no? Ok. Sino que él nos decía que ya era normal, que se escuchaba eso. Profe Josema, yo tengo una duda.
cuando ustedes entraron, porque pues, se armaron de enormes, Sí. el piano, bueno, se veía de frente, o sea, lo veían como que si era un piano de cola, o se veían los teclados así como que se estuvieran moviendo. No. Simplemente nosotros entramos y lo que vimos fue el piano. Sí. Pero el piano no estaba ni abierto, sino completamente cerrado, o sea, Sí. normal. Sí. Y nos quedamos, cuando nosotros entramos, te digo, vimos y lo primero fue que el piano. Dice, pues no se ve nada, pero vamos a ver qué onda, ¿no? Era Susana de la de hasta el viento tiene miedo, ¿no? Sí, no. Es que así las espantan igual. Prendimos la luz, Ujú. en ese momento, dice, pues vamos a prender la luz. Sí. Prendemos la luz y lo único que vimos fue puros cuadros de músicos. Sí, a huevo, sí. Huevo. Puros cuadros de músicos que jamás yo Sí. los había visto ahí, o a lo mejor, como dices tú, ¿no? Sí. Fueron de la época, o a lo mejor reconocidos mundialmente, no Sí, sé. claro, Yo la claro. verdad, no. Simplemente nada más vimos que en todo alrededor del salón Estaba así. estaba lleno de De imágenes fotos de músicos. Sí. Y ahí fue cuando dijimos, ¿qué onda? Sí. ¿Es la única experiencia que te ha tocado en ese inmueble? No. Ah, ¿tienes otra? Ah, A ver. Ay, Y fíjate que algo que decías, Doler, y quiero comentar lo que tú dices de los inmuebles. A mí me tocó ir también a esa Lugar. escuela, Sí. a esa escuela. Y entras y pues, bueno, es que es grandísimo. O sea, sí ¿Me tiene, crees que yo nunca he ido a esa escuela? tiene varios Sí. salones, tiene salones de baile, tiene un escenario, Sí. ¿sale? Y a mí donde siempre me daba culo era la parte de los escenarios, porque tú no sabes que hay tras bambalinas, Sí. donde pues son pues los cuartitos donde tienen a los artistas, donde se cambian, donde Los tienen todo. maniquís. Claro. incluso. Exactamente, güey. Y esas partes, créeme que a mí me ha tocado entrar ahí, me ha tocado también entrar, hoy bueno, no es una escuela, pero también es parte de los artistas, en el Teatro Llave, también me ha tocado entrar en la parte de atrás, y neta, en la noche, ya cuando toda la gente empieza a salir, todo este pedo, se siente la vibra bien culera, güey, en esas Sí. partes de atrás. ¿Y cuál es la otra historia que dices que también te pasó en ese inmueble? Bueno, pues la otra historia que pasó en ese inmueble fue una vez que nosotros tuvimos ensayo. Sí, pero chistoso porque en ese tiempo Sí. pues no éramos muchos alumnos. Éramos Sí. pues pocos, ¿no? Prácticamente, y así como que pues ya ves, todo grupo, todo músico, no sé qué, tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros pues estábamos ensayando. Y de repente pues nos dicen, ¿sabes qué? 5 minutos de descanso. Y en esos 5 minutos de descanso, pues vas a los lugares donde te vas a cambiar, a tu camerino, de hombres y de mujeres, por tu agua o no sé, a descansar o cualquier cosa. O muchos se fueron o se iban a los balcones, Ok. ¿sale? Entonces de repente pues estábamos entre plática y bien acá, cuando de repente se empieza a escuchar una pelea de perros. Pero, o sea, una pelea donde se ve que estaban arrastrando ¿Alguien? a alguien, o sea, al perro, ¿no? Porque se oía como... Una pinche pelea de perros. Ándale, sí, cabrón, así cañón. Que todos nos quedamos, pues, ¿qué pasa? Y todos los que estábamos en los camerinos salimos a ver qué Tras onda. bambalinas, como decía el tío. Ajá. Pero eso no fue en el lugar De atrás. teatral, sino fue en el salón de ensayo, De enfrente. que es otra parte de ahí, de ese lugar. Ok. Entonces, sí nos sacó de onda porque pues, se oía muy feo y muy cerquita. Y tú decías, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, cuando en ese momento todos salimos para ver qué onda, lo primero que hicimos fue salir
ir al balcón porque pensábamos que en la calle se estaban agarrando unos perros, porque pues ya ves que luego la persona lleva a su perro, si se le escapa La o perra algo en así, brama. o la perra en brama, empieza ahí todo el relajito. Pues no. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando todos nos dimos cuenta, en medio del lugar donde ensayábamos, Ahí está. es donde se escuchaba cómo se estaban revolcando los perros ahí. Ahora. Pero se veía como si estuvieran también No ahí. se Era el oí- ruido nada no, más. era el ruido. El O sea, eco. el eco o el ruido, ¿Cómo si nada estuviera más. abajo? No, o sea, se oía como si estuviera en Estuvieran ese ahí. momento, en ese momento ahí. Y que todos nos quedamos, espérate, pero que hasta nos fuimos Ay, así de... espérate, hombre, ya me Déjame pasó. patear al perro. Pues nos ¿A fuimos qué ahora horas sí era, que de Josema? ladito, ¿no? Exactamente. ¿A qué horas iba a era preguntar cuando lo estaban mismo. ensayando? Pues eran, ¿qué te gusta? Como eso de las 8 de la noche. Es que ya era Antes noche sí. también. No era así como que digamos, oye, fue Pero si te la fijas lo madrugada. raro, las horas, o sea, nosotros siempre hablamos de determinadas horas cuando Sí, empiezan a haber pero- avistamientos, ese tipo de cosas. Pero ahorita 8, 9, 10 de la noche, o sea, no es así como que, ay, no mames, ya es muy, muy noche, güey. O sea, son horas realmente que dices, bueno, pues hay gente, a lo mejor no me da miedito, pero si hubiera sido a las 12, 1 Sí. de la mañana, 3 de la mañana, entonces ahí sí ya Ah, tendría. sí. Y- Mira que fíjate Sí. que hay veces nosotros cuando pues, teníamos alguna presentación, pues, la verdad eran ensayos que luego salíamos hasta como a la 1 de la mañana. A la cabrón. madre. Pero pues nunca nos había pasado eso Sí, a esa hora. a esa hora. Y- Y en el transcurso de esa hora nada. Sí, y fíjate, José, que te traigo un comentario, ya tú me dirás si es cierto o no. Pero yo tengo entendido, amigos, me van a desmentir en los comentarios, que ese tipo de raros, bueno, ese tipo de sonidos extraños es de mal augurio. Es lo que dicen, que predicen o sea, acontecimientos desafortunados. No les pasó algo raro porque es, o sea, de la nada tal cual. Porque mira, al ser una escuela, a lo mejor se escuchaban niños peleando. A lo mejor puede ser más Ujú. normal por los secos que de por sí se guardan en las escuelas. Pero perros peleando en un lugar Sí, donde se oían. es un lugar de ensayo, pues está raro, ¿no? Pero lo chistoso de todo esto es lo que te decía yo. Escuchamos esa pelea. Pues dijeron, ¿sabes qué? Vámonos. Y ahí de mejor ya. Sí, vámonos. Y entonces cada quien agarró sus cosas y como... Sí, pues ahí ya se ven, ¿no? pendejo Sí. pendejo nos quedamos. Pero lo chistoso de todo esto es que después de que pasó esto, incrementó la matrícula. Empezó a llegar gente. Entonces no fue de mal augurio, güey. Empezó a llegar gente Pues de más lugares. Pues. sí, de más lugares que querían. Y pues, ¿qué onda, no? Oh, está raro, ¿no? Y digo, obviamente sin comprometerte y sin comprometer a la escuela. Digo, no está diciendo marcas, amigo. No está, no había un chinguero de escuelas, ¿no? Podríamos estar hablando de cualquiera. Pero es que regreso a lo mismo. Al ser un lugar de Orizaba en el que hace mucho tiempo pasaban cosas, son inmuebles antiguos, no sabes o nunca te enteraste si ahí como que hacían algo antes o qué fue antes esa escuela, ¿no? No sabes. No. Simplemente desde que, pues, Pasó yo he eso. estado ahí, siempre ha sido la misma. O sea, nunca llegó un rumor de que, oye, ¿sabes que aquí pasó esto? Es esto? brujería. O No, fue pero esto, fíjate que no. esa infraestructura, así cuando tú la ves. Sí, impone. Sí, no se impone, pero era. Esa infraestructura, yo quiero pensar, tampoco quiero decir que fue o algo, pero pudo haber sido de una de las casonas que tenían, pues la gente de. Sí. La gente de dinero y todo, porque si tú lo ves, y los salones y todo, ya después lo modificaron. Sí. Porque no sé su historia, si realmente la construyeron como una escuela. No, y Josema, no quiero, tío. Yo estoy casi Sí. seguro que la ubicación voy a decir y lo voy a censurar. Como está. Esto, ser. pues está. Estoy casi seguro que a lo mejor abajo de esa escuela también hay túneles. Sí. Me corto un pinche huevo si no. Sí, está por el También, eso todo se lo voy a censurar. Sí, Oye, Josema, y digo, tú como al ser un profesor y eso, amigos, esto es lo leve y realmente a comparación del detrás de cámara, lo que nos contó Josema, de todo lo que nos va a contar, ¿tienes alguna otra historia que te hayan pasado? Porque si te has movido de lugares en el que a lo mejor la coincidencia resulta en el que
a lo mejor te hayan contado una historia y resulta que otro maestro te la confirma porque él sí vivió esa historia en alguna comunidad o en algún otro lugar donde hayas asistido como maestro? Claro, sí me ha tocado. Sí. Sí me ha tocado. Pues como dices, ¿no? O sea, no he estado en una sola institución, ¿no? Sino que sí hemos estado en varias y pues sí me ha tocado que pues, me han comentado que pues que en esta escuela pues pasaba algo, sí, ¿no? Y yo pues también así como que pues, será cierto o no será cierto, sí, pero pues la verdad sí te entra ese miedito, ¿no? Ese miedito, pero sí, eso pasó también en una escuela o en una comunidad. Sí. Dilo, muy conocida, sí. Sí, que es en la escuela de donde te digo que me comentaban que en esa escuela pues se aparece un payaso. Sí. Y tú dices, bueno, pues un payaso. Sí. Pues qué onda, ¿no? A lo mejor puede ser otra cosa o pues a lo mejor por comunidad. Sí. No sabes que se aparece esto, pero un payaso. Y perdón, amigos, la historia del payaso fue confirmada y asistida por el ingeniero Daniel. Okay. Exactamente, el ingeniero Daniel fue el que también te digo que conversando con él me decía que él en esa institución, pues cuando iba a la primaria, sí, decía, pues estaba con un compañero y ese compañerito, pues al andar jugando le pregunta y le dice, oye, vente, o sea, porque me está diciendo el payaso que ya va a empezar la función. Confirmadísimo. Sí. Y le dice, ¿pero cuál payaso y cuál función? Este que está acá. Porque él volteaba y decía, ¿pero cuál? Uh-huh. Sí, dice, hace rato me dijo que, pues que ya fuéramos a la función. Ay, el salón que está hasta el fondo a oscuras. Pues dices tú, ¿qué onda, no? Sí. Y dice, ¿y los demás niños? Dice, no, dice, nada más nosotros. Ah, cabrón. Sí. Pues sí, ahí cuando me dijo eso dije, a ver, ¿qué onda, no? Voy a investigar. Sí, voy a investigar, voy a ver, ¿no? Ah, sí. No, y entonces resulta que después platicando yo con el director. De esa escuela, precisamente. Sí, con el director. Yo entre guasa le comento, fíjate que un amigo me contó sí, que en esa escuela cuando era chico se le aparecía un payaso. Sí. Y el director nada más agarró y se me quedó viendo, así como diciendo, ¿tú cómo sabes, no? Ay, no. Pues digo, pues a mí me comentaron. Sí. A mí me comentaron. Y pues yo sí me sorprendí cuando se me quedó viendo así como de... Me salió mago el güey, dijo. Ajá. A ver si este es brujo, no, el cabrón. Brujo. Y me comenta y me dice, efectivamente. Sí. Cuando yo era profesor de esa escuela, en donde se aparece antes era un auditorio. ¿Sale? Y precisamente en ese auditorio iba a haber una función de payaso. Okay. Pero que lamentablemente ese payaso dio su show, pero a la vez murió. Sí. Creo que de un paro cardíaco, ¿no? Algo así le pasó. Sí, ahí ya no me comentó o algo así, si fue paro. O sea, no fue algo sobrenatural no la fue. Muerte, no. Simplemente el payaso falleció. Sí. Se lo cargó el payaso. Ahora sí que se cargó el mismo. Se cargó el mismo. Entonces, cuando me dijo eso, pues yo uní las dos y dije, sí, canijo, pues sí es cierto. Sí, porque como sumando, amigos, una cosa es, porque esto dice Daniel, porque te acuerdas que decía que incluso que su mamá también le decía lo mismo. La mamá del ingeniero le decía lo mismo que del payaso y del payaso. Y curioso que alguien que no tiene nada que ver con Josema, que no tiene nada que ver con el ingeniero Daniel, se hace la guasa, como dices, y la pregunta y te dice, ¿sabes qué? Pues es que es cierto, sí, ¿no? Y aquí lo raro y lo curioso es que a mí lo que me llama la atención
si el payaso a lo mejor no murió de una manera sobrenatural, de que murió mal, pues sí, la verdad sí, porque pues un paro Pues cardíaco, tal cual no nos dijeron con exactitud de qué falleció, o el director nos dijo de qué, pero como por qué quiere jalarse a niños, ¿no? O sea, con qué intención, o a lo mejor no es un alma mala. ¿No? O yo me quiero imaginar que si les dijo, vente porque ya va a empezar la función, a lo mejor todavía ni daba la función cuando él falleció. Puede ser. Y decir, ¿sabes qué? Como que me quedé incompleto y tengo que dar mi función, ¿no? Eso también. Y fíjate que esto de lo interesante, Doler, y para ustedes también, sobrinos, lo interesante de esto es de que ahora sí tenemos de viva voz de alguien que realmente estuvo en ese lugar, que escuchó la historia, preguntó y otra persona otro profesor se la afirmó, güey. Sí. Y eso es lo que nos gusta cuando empezamos a cuadrar ese tipo de cosas y empezamos a conocer, porque pues muchas veces en las pláticas salen muchas coincidencias que nosotros hemos contado también aquí en Enfrascados, y eso te digo es lo que me llama la atención, de que una plática salió este tema, cuenta ahorita el profe Josema, y después va, confirma y resulta que sí, güey. Confirman que sí es cierto. Y eso es lo más chido. Fíjate que yo les quiero platicar una historia sumando. ¿Por qué la quiero sumar con tu historia, Josema? Porque esta historia es cerca de esa comunidad en la que tú fuiste a confirmar que era cierta la leyenda. Solamente que a mí me platicaban que es una escuela en esta comunidad. Para amigos, los que no sepan, luego en las comunidades van maestros que van de lejos. Entonces regularmente, no estoy diciendo que siempre, las escuelas tienden a tener un cuarto de más, que es como que el cuarto del maestro. El cuarto del maestro, porque hay ocasiones en las que no crean, amigos, que trabajar como maestro en una comunidad es tan fácil el acceso, porque hay camionetas en el que, ¿sabes qué? La camioneta la última sale a las 6 y ya te la pelaste y si hasta... no la agarras, a lo mejor un transporte especial que te va a cobrar una millonada por llevarte digamos que a donde está tu autobús para regresarte a tu lugar de origen. Entonces, quien me contó esa historia decía que en esta comunidad cerca de Campo Chico, y eso también va censurado obviamente, decía que en esa escuela, aparte del cuarto, solamente que en ese lugar no era tanto de los ruidos, obviamente no había un piano porque era una escuela comunitaria, pero que lo que pasaba raro en ese lugar era que el maestro se encerraba y que ahí había un perro que le decían el chilaquil, tal cual, el perro así, pues ya sabes, ¿no? El típico perro que creo que adoptan todos los niños en las escuelas, ¿no? O el que se mete porque le dan las tortas, ¿no? Se mete y lo alimentan y pues ahí se queda, ¿no? Entonces decía que este maestro, había veces en las que pues se tenía que quedar en la escuela y que varias veces él se encerraba con el perro porque pues era un perro callejero, más que nada para que hicieran compañía antes, y que luego empezaban a escuchar que los perros afuera de la comunidad, porque para colmo era la entrada de la comunidad, estaba la típica tiendita de la comunidad que tiene todo, y la escuela estaba como en una colina a lo alto. Entonces, desde arriba prácticamente veías toda la comunidad, pero que él decía que se encerraba, las cortinas como pues sencillas, cerraba todo con llave, aseguraba que la escuela por fuera también estaba cerrada bien, y que los perros alrededor digamos que escuchándolo desde arriba, porque digo que él estaba en una colina, escuchaba que los perros están muy alborotados, y que el chilaquil, el perro, también estaba así como que viendo algo hacia la ventana que daba hacia la cocina comunitaria, ¿sale? Amigos, son escuelas que te dan los desayunitos, que el DIF lleva, bueno, aquí en México el DIF lo que hace, pues les brinda desayunos calientes, desayunos fríos, claro, ¿no? Entonces quise que se asomaba por la ventana y que lo que le llamaba la atención es que el perro estaba muy alborotado, porque en la parte de la cocina veían cómo se movían, o sea, él decía que se movían las cosas, pero que habían pequeñas sombras como jugueteando de un lado para otro, o sea, ni siquiera como una sombra de algo o de alguien que estuviera triste, por ejemplo, como el payaso, ¿no? Que pues al fin de cuentas, pues a lo mejor era un ser que seguía en un loop de que estaba dando su show, ¿sale? No, decía que era un desmadre de trastes, era un desmadre que andaba
seres pequeños y que cuando él contó la primera vez que vio esto, que las demás maestras que ya llevaban bastante experiencia en esta escuela, porque amigos, lo repito, como son escuelas comunitarias, lo que hacen es que los maestros duran 1 año, 2 años y si fuga, pero nunca falta el maestro que ya va como para 20 años porque ya le gusta estar ahí. Entonces dice que le contó, es que maestra, lo que pasa es que había mucho relajo de sombras. Y dice, es que no sé, maestro, usted que tanto crea, pero en esta comunidad es muy conocido que acá hay mucho chaneque. Entonces, que luego a las mamás, las mamás de los niños que iban a preparar o que iban a ayudar en hacer los desayunos calientes para la hora del receso de los niños, que ya les era muy normal que aunque cerraran con llave la cocina, que encontraran, o sea, ya desmadre, que incluso pues no tenían, digamos que trastes muy valiosos, o al fin de cuentas lo que habían donado a la escuela, que encontraban los platos de plástico botados, que encontraban la cuchara, y que para ellas ya era normal, porque sabían que en esa escuela de por sí se aparecían los chaneques. Entonces, Josema, yo quiero que también, no sé si se pueda, que nos sumes, aunque no lo creas, amigos, acá tengo mi digamos que mi acordeón de todo lo que nos contó detrás de cámaras para ir platicando. Tú tenías una historia que nos querías contar sobre algo que les había pasado en una escuela, lamentablemente, con un accidente y que le había pasado a un niño que después, pues andaba y de mano larga el fantasmita, ¿no? También. Claro que sí, ¿no? Te digo que nos han contado historias de lo que pasa, ¿no? Dentro de las instituciones o de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, ahorita regresando antes de eso, que decías que te movían todo. Sí. Ahorita me acordé de un lugar también. Eso era una academia. Ok. Fue en una academia donde pues prácticamente esa academia pues era nuestro patrocinador. Ok. ¿Sí? De muchas cosas que luego nosotros necesitábamos. Y nos daban chance de ensayar ahí. Ok. A mí nunca me tocó. Pero a los alumnos que tenían, sí les llegó a pasar, ¿no? Okay. Que decían que dentro de esa academia o de esa institución se aparecía un niño. Okay. Pero lo más chistoso de eso es de que para ir al baño tenías que pasar un pasillito. Y a lo último había una alberca. Cuando tú pasabas, era una vibra que todo se te erizaba. Y tú decías, ¿qué onda? Sí. ¿Qué hacían? O el clásico, ¿no? Acompáñame al baño. Sí, ¿no? Huevo. Mexicano nunca me da solo. Sí. Acompáñame, ¿no? Hasta aquí en el estudio yo también acompaño al Sí, Potter. claro. Después que se la acepté. Pero lo más chistoso es de que íbamos y así como que, ¿qué onda, no? Sí. Y luego te digo que ese pasillito daba donde nosotros enseñábamos y de repente pues veían y decían, es que alguien se asomó. Su madre. Y decías, ¿qué onda? No. Pasaba el tiempo. Hasta que en un momento en un salón de arriba se oía que movían las bancas, las sillas y todo. Oigan. Y ya todos nos quedábamos así, pues a ver qué onda. Sí, efectivamente se oía como arrastraba y decían, o sea, de ser algo, ¿no? No sé. Pero al otro día nos comentaba en la que hacía el aseo, que por qué les habíamos movido las mesas. Porque les habían dejado un desmadre, ¿no? Sí, las mesas por allá, las sillas por acá y todo. No, pero pues si nosotros no tenemos ni llave de la entrada. Ni para ir allá arriba. ¿Cómo? O sea, sí, es que llevan varias veces que me dejan hacia el salón. Y pensábamos que a lo mejor porque no sé, pero luego no. Efectivamente nosotros no tenemos llave de acceso al salón, ¿no? Sí. Pero sí escuchábamos y es lo que decías, ¿no? Que se mueven las cosas, que se mueven esto y que se mueven lo otro. Sí. Pero ahora sí, no regresando, siguiendo continuando con perdón, esto de las... Ahorita seguimos con la que tú decías, porque nomás como suma yo les había contado
que hubo un tiempo que pobre de las personas que se dedican a la intendencia cuando ya es al final de todo, porque yo les había contado, ya lo conté pero lo sumo de rápido, que a mi mamá le pasaba lo mismo. Mi mamá hubo un tiempo que la intendente le pagaba a mi mamá para que fuera a hacer la chamba de la intendente los sábados y domingos, y yo soy testigo y toda mi familia igual, que mi mamá nos llevaba a mis 3 hermanos. Y precisamente igual, Josema, como a las 8 de la noche, la escuela nosotros estábamos en un rincón, porque para colmo la escuela era en L y hasta el fondo había un salón. En L y al fondo nomás había un salón y arriba otro salón que era el de usos múltiples, amigos. Antes no era tan común que hubiera computadoras. Y en ese salón, que era sexto, tal cual mi mamá decía, ¿saben qué? Pues ya terminamos este salón, ya mero nos vamos, porque efectivamente lo mismo. Escuchábamos que las bancas las arrastraban y era temprano, las 8, y mi mamá pasó. Nosotros como hijos de mi mamá, que era intendente o ayudaba al intendente, claro, le pasaba exactamente lo mismo. Pero así, José, ahora voy yo, güey, ahora va la mía, porque están hablando de intendentes y es lo que iba yo a platicar más adelante, pero qué bueno que ya nos adentramos, ya para que el profe Josema nos diga la siguiente anécdota. Pero el profe sí conoce esta escuela, está en el Espinal, ¿sale? Así nada más lo voy a poner. Y en esta escuela, yo fui a esa escuela. Apenas tiene como 20 años que salí de la primaria. ¿Sale? Ni el pero hay una persona, profe, que usted sí conoce, que le decían, o no le decían, se llamaba Don Pepe o José, ¿sale? Entonces, este señor fue toda una leyenda en esa escuela. Toda una leyenda, o sea, añísimos, o sea, desde que se fundó hasta que se murió, y la escuela pues sigue ahí todavía, ¿sale? Sí. Entonces, el señor, pues siempre era, no sé de qué parte de Veracruz, pero siempre andaba vestido de jarocho y su sombrerito de palma. De palma, güey, siempre, güey. Su paliacate, entonces, me acuerdo, su paliacate, ¿no? Un paliacatito también. Rojo acá. Entonces, este intendente, pues estuvo muchos años ahí, se jubiló. Yo supe que falleció, no sé qué fue de su vida después de que se haya jubilado y todo. Pero después unas compañeras fueron a la escuela, habían dicho, oye, vamos a ver este pedo, para recordar y todo. No, ni mal. Pero le contaron algunas maestras de ahí que en ocasiones, y ya en la tardecita, veían una persona precisamente ya grande de edad, porque el señor ya estaba grande. Yo lo conocí viejito, cabrón. ¿Sale? Pasaron los años y lo volví a ver y seguía igualito. Entonces, y a esta persona les platicaban unas maestras a mis amigas, güey, de la primaria, que fueron y todo, que le contaron así que una vez vieron a un viejito que se estaba metiendo al baño de los niños, ¿no? O sea, y que ese viejito estaba con una guayabera, lo que siempre vestía así, guayabera blanca, y un sombrerito, dice, como si fuera un jarochito, dice. Así se veía. Entonces mis amigas no dijeron nada, pero ya después cuando empezaron a cuchichear y todo ese pedo, dijeron, güey, es Don Pepe. Sí. Es Don Pepe. Y el señor toda su vida estuvo ahí, güey. Toda la vida estuvo en ese. De hecho, él tenía su cuarto. Ah, vivía ahí. No en la escuela, sino más adelante. Pero cerca. Más adelante, sí, cerca. Pero sí, ahí es donde él prácticamente vivía. Sí. Porque, pues, siendo de fuera, pues le dieron chance o le ofrecieron quedarse ahí. Pero sí, me acuerdo de Don Pepe, ¿no? Sí, un personaje. Pero al fin de cuentas regresamos a lo mismo. Que me daba risa. Bueno, no risa, sino cómo se enojaba de que le maltrataran sus plantas. Porque eso sí, tenía sus jardines así alrededor de la escuela, rosales y todo. Siempre los veías con rosas. Nunca los veías secos. Y si tú te ibas a desayunar ahí o algo así, era así como que... Corre. Aquí no te metas, chamaco, güey. Casi. Pero te dan cuenta que al fin de cuentas Don Pepe a lo mejor ni siquiera es un alma mala. No. Es alguien que, o sea, realmente vivió por servir en ese lugar y ahí sigue. Que regresamos a lo mismo, o sea, tío, no sé si
si por ejemplo no lo del payaso, yo por qué lo meto, porque al fin de cuentas fue alguien que murió trágicamente y sigue trabajando como nos han contado que en un loop, ahí se queda, ahí Y se este queda. señor trabajó toda su vida ahí. Y lo mismo a lo mejor Eso. con Don Pepe igual. Y a lo mejor no hay necesidad de que es que me asustó. Te asusta por el hecho de que sabes que ya falleció. Pero realmente sabes que a lo mejor no es alguien malo. Simplemente que su alma sigue ahí Exacto. porque ahí trabajó y entregó la mayor parte de su vida. Pero ahora sí, José, vete Claro. con la otra historia que decías. Pues la otra historia, te digo, también es de una escuela donde, pues yo también trabajé ahí. Sí. Sí, estuve, pues también algunos añitos ahí, ¿no? Y pues sí, me comentaban que, pues que nalgueaban a las maestras. Ok. Cabrón. Y yo decía, ¿cómo? Ok. Le digo, Qué pena. a ver qué pasa o qué onda, ¿no? Y ya me comentaban que en esa escuela Ok. tenían una alberca en la parte de atrás. ¿Es la misma escuela que platicaste de que la conserje que les reclamaba? ¿O es otra escuela? No, eso Totalmente es otra, distinta. Totalmente Ah. distinta. Sí, ya es otra escuela, te digo, Pues igual. O sea, qué pella escuelas que tengan alberca, Su ¿no? madre. ¿Por qué no? sí, porque antes, pues, Yo creo que era así la de RBD, güey. No Una mamada mames. así, güey. sí. Y esa escuela Tenía alberca. tenía alberca, Ok. ¿sale? No sé, nunca me comentaron si, pues, en ese tiempo daban Sí. clases de natación A lo mejor o sí, qué ¿no? onda, o lo agarraban nada más para pues, si es día del niño, hay que estuvieran, o no sé, ¿no? La cosa que, pues, cuando yo llegué ahí, esa alberca que estaba completamente ya sellada, Ok. o sea, ya no existía. Sí, ya era un patio más. Pero sí me comentaban que la habían sellado o la habían clausurado porque, pues, que ahí un niñito se había ahogado, ¿no? Entonces, pues, para no tener Sí, problemas ni nada, pues dijeron, ¿sabes qué? ahogado el niño se tapa el Tapa pozo. sus cosas. Sí. Y entonces cuentan que ese niñito, pues, se aparecía en los salones o cualquier cosa, pero pues que luego de repente las maestras, pues, estaban sentadas o dando su clase y sentían como, Ay, cabrón. Y solas, o sea, estando solas las maestras. sí, dando clase. Dando clase. Ah, tal cual. Sí, o de repente si estaban afuera en receso, en recreo, sentían como les daba su nalgada. Ok. Pero pues decían, ¿qué onda? Che Pepito, ¿eh? Sí, cabrón, yo creo. Porque pues sí se sacaban de onda, ¿no? Sí, precisa. Pues en ese momento pues todos así como, ¿qué onda? ¿Qué? Pero pues sí cuentan eso, ¿no? Y que pues de repente encontraban luego sus cosas donde no las habían dejado. Sí. ¿Sí? Es que yo ayer lo dejé aquí, pero no está. Entonces encontraban de repente sus cosas fuera del lugar, ¿no? Donde las habían dejado. Pero también cuentan que en ese lugar, ya en la noche, pasa uno por esa escuela y así a lo lejos se ve donde está su, ¿cómo se llama? Su crucecita. Su auditorio. Ah, ya. Y hay unas No, su yo crucecita, ¿no? Porque prácticamente no hay nada de cruz. Ah, bueno, sí. Sí. O sea, es ya El dice- auditorio de la escuela. el auditorio de la escuela, pero tú la Imagínate, ves güey, así. que haya una cruz en una escuela de que No, aquí se murió. Pues creo que no se mames, puede, güey, ¿no? no, güey. no. Pendejo yo. Pero sí se Ya ve no a te lo ganaste tu lejos. estrellita, Ah, güey. Estás reprobado. está reprobado. No, pero sí se ve a lo lejos la escuela y se ve el auditorio y se ven como unas escaleritas. Y los salones son alrededor. Y ese está en el mero centro. Pero ahí donde están las escaleritas hay como, pues como dos descansos Sí. para hacer las escaleritas. Pues dicen que el niño ya, pues, pasada la noche, yo creo que madrugada, que se veía que estaba sentado ahí, Ah, vestido de blanco, ¿no? Pero, pues sí que, pues la verdad, yo he pasado en la madrugada y ni me dan ganas de voltear a ver. no, No, pues pues no. ¿Sale? manches. Porque, pues sí me lo contaron, pero
¿sabes qué? Pues mejor me sigo derecho, ¿no? Sí. Y no estar en real, porque pues yo creo que la mente es Pero sí, tan quedas canija, con eso de la historia y que lo han visto. Pues, tan canija porque pasas por ahí y sientes, ¿no? Sientes el escalofrío porque como dices, lo que te contaron. Digo, va censurado, pero esta escuela, ¿por dónde está? Más o menos. Creo que ya sé cuál escuela es. Sí, 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 sí. Más o ¿no menos. será la del donde estaban las botas que bailaban, la que platicabas una vez, güey? Es que vas a decir ya mucho, güey. ¿Sí? Sí. Ah, entonces ya. No digo más. Ya no digas más, pues, pero es que sí. Bueno, es que ni tanto porque hay un chingo de escuelas. ¿Sí? No, y ya me acordé. Yo sí fui a una escuela que tenía alberca, güey. En la 84. eras fresa, No, en la entonces. 84 sí había alberca hasta atrás de la lluvia que se juntaba. Ah, había bueno. charcos Pero caídos. sí. Ya esa era una alberca particular. Esa era la alberca particular de aguas negras que se juntaba ahí. Ya yo para finalizar, yo ya dejar al estelar al maestro, al profesor Josema, porque me va a jalar las patillas. Sí, sí, ¿no? Ya O como güey, antes. Ya no tienes, güey. Más tu reglazo, ¿no? Y sí, eso. A mí sí me tocó que me tocara maestra, así que daba reglas todavía. Ah, sí. Yo para finalizar la mía y ya dejar a el protagonista que cierre, porque la final sí está fuertecita, ¿no? Esta historia tal cual, no puedo decir quién me la contó porque sí está algo densa, porque amigos, aunque no lo crean, al fin de cuentas las escuelas particulares también son un negocio. Amigos, lamento decírtelo, si vas a una escuela particular, chingón por ti, pero también son un negocio. Y todo lo que tenga que ver con dinero, tiene que ver con creencias, y si tiene que ver con creencias, tiene que ver con rituales. De parte de las personas que crean atraer, porque ojo, él por ejemplo, ¿no? El profe Josema decía que cuando escuchaban los perros, él hizo hincapié, no había gran matrícula escolar y de momento se fue para arriba, que yo pienso que eso a lo mejor, como te decía, yo estoy seguro que por ahí pasan los túneles, me corto un pinche huevo si no. Ahora, en esta escuela, quien nos contó la historia, no puedo dar tantas señales porque van a ir a ver, o sí, porque dice que esta persona le encargaron que hiciera la base como de una estatua en la entrada de la escuela, ¿sale? Y que cuando terminó de hacer la base, que le dijeron, ¿sabes qué? Va a ser una estela. Los que no sepan qué es una estela son los tal cual así. Para los que no sepan, se comenta que eso es un monumento mormón, ¿sale? Es un monumento mormón. Y que le dijeron, ¿sabe qué? Nada más porque usted lo recomendaron por alta confianza, sabemos que no va a decir, pésimo error porque ya me contaron la historia. Pero dice que esta persona, que cuando empezó porque lo raro fue que la persona que hizo la base de esta escultura mormón, que lo citaron en la noche a hacerla, y que cuando ya estaban haciendo porque incluso no crean que es algo, no, es una base muy pequeña. No querían pequeña. pagar el permiso del municipio, güey. Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Noche, pero pues era es una base muy pequeña, no crean que es una estatua muy grandota como la que está en la entrada de Orizaba, ¿sale? Exactamente. Que ustedes van a ver de que es una estela, una garita, en pocas palabras. Y que cuando él estaba terminando le dijeron, ¿sabe qué? Pues ya va a ser, pero primero tenemos que hacer algo. Y que en esa estructura, antes de que sellaran la escultura, que dice que vio que había como ciertas plantas, ciertas velas, ciertos esqueletos, bueno, partes humanas ya esqueléticas, y que le dijeron, ahora sí ya. Que él vio nada más cómo hicieron como unas oraciones, dijeron algo que él no entendía por qué estaban haciendo esos rituales, las velas las apagaron y le dijeron, ¿sabe qué? Ahora sí, ya puede tapar la escultura. Y que incluso tú pasas, y yo a mi chica cuando le conté la historia de dónde se encuentra esa escultura, yo le conté y luego pasamos y dije, mira, ahí está esa, para que es que me dice, es que no me ubico por dónde. Mira, de aquí desde el camión se ve. Sí, cierto, dice. Y es que se ve bien rara. Se ve bien rara porque desentona con la escuela totalmente esa escultura. Pues, raro, ¿no? Porque, por ejemplo, el tiempo que he estado yo, nunca se ha escuchado. Hasta ahorita que me estás diciendo, sí, pues me quedo así de que... Desentona. ¿Cómo?
desentona totalmente con la escuela. ¿Cómo? No, Sí. se me hace... Su puta, no, se me hace raro, ¿no? Digo, Pero pues sí. No lo puedo creer, pero sí lo creo. O sea, sí creo que hayan hecho ese tipo de rituales, como tú dices, son escuelas particulares. Pero eso de que lo raro de que venga en la noche, me vas a hacer el trabajo en la noche, pues como que no queda. No queda, ves que es algo turbio, te das cuenta de que, oye, pues yo he hecho varios cimientos, varias construcciones y pues nunca he visto este tipo, Que le echen tipo de O cosas. sea, en otros lados echan el En otros chalán. lados sí, echan a los chalanes Echan el chalán. y todo el pedo, ¿no? Pero aquí es otro tipo diferente de ritual. Y a lo que te digo, amigos, ya no, creo que ya di bastantes señas. Como dije, no dije escuela, no dije dónde. No, claro. Ya a ustedes les toca descubrir qué tipo de escultura es y en qué escuela es. Ya no voy a decir Ahora sí más que me marcas. dejaste Te sorprendido. voy a dejar sorprendido. Pero ahora sí, Josema, finaliza con esas dos historias que dices que es la... Es una sola historia porque dice que pasó en el mismo día, güey. Ah, ok, pero... Pero pues esta historia me pasó a mí. Esa sí fue directa. Esa sí fue directa a mí. ¿Sale? Estuvo... Pues sí... sacada de onda porque pues nunca me había pasado algo así, ¿no? Pero sí fue algo muy raro que pues, sí sentí regacho. No, pues sí, claramente. Feo, ¿no? Porque pues, prácticamente en esa institución que es donde estábamos, recuerdo que nos tocaba un evento cultural. En este caso me parece ser que era Navidad. Okay. Entonces, pues obviamente estando en una institución, pues tienes que adornar la escuela, la escenografía para los bailes, para los villancicos y todo, ¿no? Entonces nos reunimos los maestros, que en este caso eran 3 mujeres y yo. Sí. Éramos 4 los que nos tocó hacer eso. ¿Sale? Entonces, pues ahora sí que, ¿sabes qué? Nos vemos a las 6 de la tarde. ¿Les parece? Sale, perfecto. Llegamos, empezamos a hacer todo lo que nos tocaba. Se empezó a hacer de noche y todo. Dije, no, hombre. ¿Y a qué hora nos vamos? Pues hasta que acabemos, ¿no? Y pues órale, vamos a darle. Pero en ese transcurso de que estábamos trabajando, se empezó a oscurecer. Ahora, canijo, ya. Vamos a apurarnos porque... Sí. Sale. Y de momento estábamos trabajando y me acuerdo que había una televisión de esas grandotas, unas pantallotas así que tenían una bocina abajo. Sí. No sé si ustedes la llegaron a ver algún Sí, día. de esas de las pichucas para nosotros atrás. Ajá, no, de esas cuadradotas, güey, pero grande, una pantallota Ya. que tenía abajo su bocina y así de las... Sí. Fresas de ese entonces, ¿no? Ajá, Sí. prácticamente. Y lo más sorprendente de eso es de que estábamos trabajando y de repente se empieza a escuchar como si se hubiera prendido la tele. Y todos nos quedamos así como que, escuchen. Y en eso salgo y le digo, chamacas, porque pues así nos decíamos, ¿no? En ese momento. Sí. Está prendida la tele. Y me dice una de ellas, ¿cómo va a estar prendida? Pues ¿quién la prendió? Pues quién sabe. Pero está prendida la tele. Y una niña con el pelo mojado está saliendo de ella. Ah, no mames. Y agarra y me dice, pues ¿sabes qué? Apágala. Okay. Pero pues yo voy, pues con el miedito, dije, pues ¿qué onda, no? Sí. Y cuando veo, pues la tele no estaba ni enchufada. No mames. No estaba ni enchufada y le digo, yo nada más me quedé en shock y que me regreso. ¿Saben qué? No, vámonos, cabrón. ¿Por qué? Pues está prendida la tele, pero no está conectada. ¿Qué onda? ¿Cómo crees que no? Sí. Ya fuimos y sí, se veía así las rayitas, ¿ves? Como si cuando no hay señal. No, Pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y el peor que ni siquiera era como que la falta de señal Sí, normal, sí, sino sí, que sí, era sí, otra. no, yo de plano le dije, pues si ustedes se quieren quedar, se quedan, si no, yo ya me voy. Dije, no, dice, no, pues vámonos.
vámonos y pues mañana terminamos todo esto, vemos qué onda, ¿no? Sí. Pues le digo, pues como van, cabrón. Pero para esto, pues sales de la escuela y son de esas puertas que tienes que poner la alarma y salir corriendo Sí. porque te dan creo como 10 segundos, ¿no? Sí, te da cierto tiempo, empieza a sonar. Ajá, ¿cierto? Para que cierres y no empieza a sonar la alarma. Profe, pero como quieras era. Pues ya estamos hablando que era como las... más o menos como las 9 de la noche. Es que regresamos a lo mismo, no es tan... Sí, pero no es es que, tan noche, pero es que güey. al ser una escuela, pues, ¿quién madres va a No. estar a esa hora? Y lo chistoso no, o sea, lo peor no fue eso. Sí, No lo chistoso, lo peor. sí. Sino que me dicen, pues vámonos. Entonces la encargada, en este caso que era pues la que estaba en la oficina, la de administrativo, era la que tenía la clave. Le digo, pues ¿saben qué, chamacas? Pues sálganse. Y yo jalo la puerta ya nada más para que nos salgamos de la volada. Sale. Se salen. Salgo yo corriendo y voy a cerrar la puerta. Cuando yo voy a cerrar la puerta nada más siento como me jalan el brazo. Así como diciendo, métete, No mami. No mames. métete. Entonces yo lo que dije, perdón por la palabra. No, di. Pero yo dije, chingue su madre. Que suelto el brazo así como va. Salí corriendo. Cerré, salí corriendo y ni peleé a las chamacas. Pum, que me voy a la esquina. Puto el último. Ah, güey. Casi. Oye, Y pero cuando ¿cómo? veo que Sí. salgo corriendo y me ven las chamacas que no me esperé y que me salí corriendo y cerraron, cuando me van a ver, yo blanco. Así como que, ¿qué onda? A la verga. O sea, no manches, cuando estábamos cerrando, me jalaron el brazo, me lo jalaron literal así. Sí. Y yo con la inercia, pues lo saqué, ¿no? Para... Y de pura casualidad, profe, no tenía No, usted no, como nada, alguna nada, marca o simplemente nada más así como que te jalan y así como diciendo, métete, ¿no? La mano fría. Ajá. Yo, la verdad, sí, de plano, ahí sí dije, no. Te digo, no las tomé en cuenta. Me salgo del portón y salgo corriendo. Cuando salen corriendo ellas. Me dicen, ¿qué pasó? Yo blanco le digo, no manches. ¿Qué? Me jalaron mi brazo. ¿Cómo? Sí, me jalaron el brazo, literal, o sea. Y yo me quedé con eso y dije, no, pues vamos a ver qué onda. Y entonces decía la esta, ¿sabes qué? Pues vamos a comprarnos una cerveza, vamos a comprar... Porque pues sí, yo estaba así como que sacado de onda en eso, sí. Sí. Y ya pasando al otro, pues, ahora sí que... Pues yo se lo comenté en ese momento a la directora, ¿no? Y y volvemos a lo mismo. Cuando me contó nada, se quedó así. Me dice, no, es que aquí antes vivía una señora, Ok. pero la señora ya falleció. Y dicen que, pues, la verdad, sí, que su casa estaba donde era el patio, donde tomaban el lunch los niños. Ok. Me dice, ¿tú no viste? Digo, yo no vi nada, simplemente nada más vi que hoy, nada más sentí como me jalaron. La mano me jaló. Le digo, pero dice, sí, es que aquí sí falleció una señora. Y yo cuando me dijo eso, dije, no, pues, igual que era que me quedara yo, ¿no? Pero... No, aquí lo raro es que yo digo que ante esa manifestación de la tele fue como que, pues ya viste, pues te quedas aquí con Sí, nosotros. güey, no mames. Porque tienes, digo, me gustaría imaginarme un poquito más. Y no, o sea, yo claramente ya sé cómo te pasó. Pero a nuestro público le puedes describir un poquito, o sea, ya estaba apagado todo o nada. Ya, o sea, haz de cuenta que nomás cuando... sentiste la inercia de que, Sí, bueno, sí, haz de cuenta que apagas todo, pones y se pela. apagó todo. En el portón haz de cuenta que está la puerta de la entrada de la escuela Ujú. para entrar a los salones y está se puede decir que como un garage Ok. y el portón. Ellas ya estaban en el portón porque ahí junto es donde estaba el Teclado. teclado para la clave para la alarma, ¿no? Sí. Ellas ya estaban afuera. Yo les dije, sálganse. Yo apago las luces y ella como me dice, nada más tienes que jalar la puerta y salir. Y sales a la otra, cierras para que ya la alarma esté puesta y ya cerramos y ya se queda ya normal. Entonces, cuando yo apago todo, apago la del salón,
apago la de la entrada de esa puerta Y ya vas a cerrar y te jalan. y voy a cerrar, haz de cuenta que yo doy la vuelta y voy a cerrar con esa. Ajá. Y nada más sentí, cuando cierro nada más sentí cómo me jalaron y yo lo que hice fue jalar el brazo. Y dije la palabra, ¿no? No, o sea, pum, y salgo corriendo Ese tramito del garage. en ese trámite del garage y ellas ya estaban, pone la alarma, yo salgo y me voy corriendo. Y me quedo en la esquina así. Me dicen, ¿estás blanco? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Manches, me jalaron mi mano, mi brazo. Pasó como el Vegeta cuando fue a dejar desperdicios, ¿no? De Desperdicios. que otra y Creo. ya fue llegando al otro lado que ya Creo, había tú. dejado a las chamacas ahí en medio de la... Ya te digo, Calle, tal cual. cuando me vieron en la esquina ya les comenté y pues sí, o sea. Y profe, ¿te hiciste, no sé, alguna tipo... Digo, no una limpia porque quizás no es tan necesario, pero sí te O te curaron curaste un empate. del No, susto, haz de cuenta que en ese momento fue. o ya no quisiste Yo lo, regresar a trabajar. yo lo platiqué y te digo y me dijo efectivamente, sale. Sí. Yo seguí trabajando, ¿no? Yo normal y todo, pero pues ya ves el que de repente sabes que cambias a otra escuela y todo, Sí. pues ya agarras otros rollos y pues, se te olvida. Sí. Se te olvida, pero sí, eso sí me quedó así como marcadito No mames. de esto, de ese colegio. Pero, pues, ¿qué te puedo Ya decir? fue algo no? más de contacto, Sí, güey. no, y es que es eso. Y yo, Eso. yo soy de las personas que me puedes contar, Sí. pero si no lo reafirmas, dices, no. Y es que mira, si vamos analizando, ya ahorita para finalizar, o sea, el del piano fue escuchado, el de los perros fue escuchado, o sea, analizado y no había nada. El del niño que decías de que nalgueaba a las maestras fue contado nada más, y el del payaso también fue confirmado de un lugar en el que tú Simón. trabajabas y resulta Claro. que sí, pero este final, que ya es un contacto físico Sí. y algo visual en el cual está una tele prendida como si nada. Y ya mi última pregunta, profe Josema, es que ¿has tenido alumnos que a lo mejor, digo, precisamente, no me acuerdo que en vivo tuvimos apenas, donde decía que era un chavo que pues el profe tenía un alumno que era bien raro, siempre estaba hasta la esquina y todo eso, y que de la sí, nada el chavo güey. se paró y que tal cual dijo, ¿saben qué? Yo sé que era un chavo que tenía un aspecto muy cadavérico, o sea, estaba muy flaco, que de la nada dijo, ¿saben qué? Yo sé cuándo se van a morir todos, tal cual así dijo, pero esténse tranquilos porque todavía les falta, excepto tú. Y que señaló a una chava que sí se espantó muy feo la chava. Tú al tener mucho contacto, bueno, suena feo eso. Tú al tener que dar muchas clases a distintos alumnos en tantas escuelas, ¿te ha pasado algo que hayas tenido un alumno raro? Que haya tenido este tipo de situaciones. Pues hasta ahorita no. O sea, hasta ahorita que llegue y que me diga tal como me estás contando ahorita, No. no. No, nada de eso te digo. o No, sea. bueno, al menos, ¿no? A huevo. Y espero que no me toque, ¿no? Sí. Porque sí, pues debe ser Es que también tú como maestro, ¿qué raro. haces, no? Pues sí. Sí, porque igual, por ejemplo, aquí apenas, voy a decir también, va a censurar esto, pero aquí apenas hubo una publicación de que decía que encontraron afuera de una escuela una muñeca, un nenuco sin cabeza, con encintado. No mames. Y que decían tal cual, o sea, profe, tú como un profesional de la educación, muchos decían, es que si es brujería, otros decían, es que es un alumno, es un niño sin... trastorno o algo. Es un niño No. como que con mucho que hacer, ¿no? Digo, a mi parecer tú como profesor, yo no veo muy normal eso, que encuentren afuera de la escuela eso. Eso porque decían, es que si es brujería y yo hice el mismo comentario. No. Sí. Nunca, no. O sea, y te digo, bueno, como yo soy maestro de horas, Sí, pues ahora sí que prácticamente te digo, estoy en una, estoy en En otra. otra. Entonces, hay cierto movimiento, que eso sí, trabajas con toda la escuela, sí, porque le das clases a todos, sí. ¿sí? O sea, no nada más estás con un solo grupo, ¿vale? O sea, ahora sí que son... Sí. Sí, dice, profe, les encuentro pitos dibujados, pero pues, Sí, no, creo que es no. muy normal. Pero pues ya para finalizar este episodio, muchas gracias, profe Josema, más que nada porque pues estamos en épocas no delicadas, pero cercanas al regreso a clases. Regreso a clases. Obviamente, pues yo tengo mucho tiempo que no sé lo que es un regreso a clases. El tío, pues a lo mejor sí, por sus pequeñas que lo siguen viviendo.
¿Algo que quieras despedir ya a nuestro público? No, pues nada más agradecerles la invitación. Y la verdad que pues ahora sí fue un gustazo estar con ustedes, tío, Doller. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo, tío, algo No, que la finalizar? verdad, gracias, profe. Pues estas historias muy chingonas, igual también invitando a todos los sobrinos para que nos sigan compartiendo pues todas las evidencias, todas sus historias, porque saben que si a ustedes no les creen, Nosotros sí les creemos. ¿sale? Y esta combinación de que nos cuentan algo, confirman esto, es lo que nos gusta. Gracias a todos ustedes, eso es lo que nos gusta a nosotros estar platicando, de que ya vamos hilando cosas verdades, que por eso es nuestro lema que siempre nosotros decimos. La verdad, muchísimas gracias a todos, y recuerden darle like, darle me gusta, compartir, para que también pues denle mucho. Ya llegamos a los 70,000. Más de 70,000. Eso es muy chingón, gracias a todos ustedes. Esperemos seguirle para llegar a la meta, ¿no? Y a la placa para que aquí detrás, digo, quizás movemos al Macario, pero aquí esté la placa de los 100,000. Y va a ser comunidad enfrascada, no va a ser Enfrascados Podcast, sino gracias a todos ustedes. Los sobrinos de Enfrascados Podcast. Amigos, yo fui Dole Rodríguez. Recuerden, amigos, darle suscribir, campanita, y en la descripción está en la descripción de todas las redes sociales para que nos sigan. Únanse a los sobrinos de Enfrascados Podcast. También, está el link del WhatsApp, porque tenemos viernes todos los en vivos, y como anuncio personal estoy haciendo en vivos por TikTok con Felipe Guarneros, para que se sumen. Como tal, no tenemos fechas definidas, simplemente ustedes van a ver que de momento les aparece la notificación de Enfrascados, está en vivo con Felipe Guarneros. Entonces, para que vayan a apoyar eso, hemos contado historias muy buenas, se ha sumado gente también. Entonces, muchas gracias, amigos, tío, profe Josema, les deseamos un feliz de regreso a clases, y ojalá nunca te aparezca, llegue un alumno que diga, yo sé cuándo se van a morir. Pueden estar tranquilos, les falta excepto a ti. Amigos, cuídense. Muchas gracias, cuídense. Buen regreso a clases. Menos tú. Gracias, Potter. Me faltó el Potter. Y faltó el podcast. el podcast. ¿Qué hubo?